Se abre la veda a los proyectos de hidrógeno verde en España. Estos contarán con 555 millones de euros en ayudas. Hoy hablaremos sobre cómo se está trabajando en el desarrollo del hidrógeno desde la administración pública. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, el podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Desde hace aproximadamente un año y medio, la palabra hidrógeno viene acompañada de ayudas y subvenciones. Y ya sabemos que desde la Unión Europea, y sobre todo a raíz del COVID, se están destinando fondos para impulsar la recuperación económica con perspectiva de futuro, centrándose en temas como la transformación digital o la sostenibilidad. Ayudas, subvenciones, créditos, apoyos a fondo perdido. ¿Pero qué se apoyará? ¿Cuáles serán los mecanismos para hacerlo de una forma justa y maximizando el resultado? En este nuevo episodio nos hemos querido centrar en los mecanismos públicos que tenemos en España para canalizar este tipo de ayudas, que impulsan nuevas tecnologías como por ejemplo el hidrógeno. Y para eso tenemos con nosotros a Santiago González, del Departamento del Marco Regulatorio del IDAE, de quien depende, por cierto, la estrategia del hidrógeno en nuestro país. Santiago, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Bryce, Javier, buenos días. Buenos días, Santiago. Bueno, lo primero, antes que nada, nos gustaría que te presentaras tanto a ti como al IDAE para que nuestros oyentes os conozcan mejor. Muy bien, pues mira, trabajo en IDAE desde hace más de 20, desde el año 2002. Estoy actualmente trabajando, como habéis dicho, en el Departamento de Marco Regulatorio y Estrategia Corporativa para la Transición Energética. Y bueno, pues el IDAE es, como sabéis, un organismo que depende de la Secretaría de Estado de Energía, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y nos encargamos de dar apoyo al Ministerio en diversas actividades relacionadas con la implementación de políticas de eficiencia energética, de fomento de las renovables y también con áreas muy afines dentro de lo que es la movilidad sostenible. Tenemos, por un lado, actividades de participación directa en proyectos, pero también estamos involucrados en todo lo que tiene que ver con la planificación estratégica que viene del Ministerio, pero que emana también de las obligaciones de cumplimiento con las directivas europeas. Y al mismo tiempo también realizamos inversiones en las que participamos o somos cosocios junto con otros promotores en proyectos que tienen una particularidad de ser proyectos estratégicos y singulares. Y bueno, pues por mi parte me gustaría destacar que soy ingeniero industrial con la especialidad en técnicas energéticas y que tengo un background de experiencia tanto en el sector privado, mis primeros años, como en la administración pública. Estoy, como he dicho anteriormente, desde el año 2002 dentro de IDAE, con un periodo de tiempo cercano a los 7 años en que estuve destinado por parte de la Administración Nacional en la Comisión Europea trabajando en ámbitos de energía y transporte. Genial. ¿Y cuál es exactamente el papel que tiene el IDAE en lo que se refiere al hidrógeno y más concretamente al hidrógeno verde? Bueno, pues el papel que tiene el IDAE como organismo dependiente de la Administración General del Estado, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, es claro como instrumento para facilitar la implementación de las políticas en el ámbito de la eficiencia energética, por un lado, la reducción de las emisiones y el fomento de las energías renovables. El hidrógeno renovable, como bien sabéis, se aprobó el año pasado la hoja de ruta nacional en la que bueno, pues el Ministerio estableció una serie de medidas para esta década, hasta el año 2030, para conseguir llegar a unos objetivos de implementación de ámbitos de penetración de esta tecnología, de esta cadena de valor, con una capacidad instalada de 4 gigavatios de electrólisis en el año 2030, con una sustitución de al menos el 25% del hidrógeno gris y con otra serie de parámetros, de indicadores en otros sectores afines, pues como es la movilidad, etcétera, ¿no? Entonces, en ese desarrollo el IDAE es el brazo ejecutivo de implementación de esta política y de esta hoja de ruta. Va a ser un poco el organismo encargado de centralizar y gestionar las líneas de ayuda, convocatorias, impulso de instrumentos
ad hoc para el desarrollo y la implementación práctica de esta hoja de ruta, y conseguir tener, por otro lado, también los compromisos que dentro del plan de recuperación y transformación económica que el Gobierno de España presentó a Bruselas y que fue finalmente aprobado por la Comisión Europea. El plan de recuperación económico tiene una componente, como bien sabéis, que es la componente número 9, relacionada con el hidrógeno renovable, y el desarrollo de una serie de líneas estratégicas asociadas a esta componente. Bueno, pues en ese ámbito de actuación el IADE va a tener un papel, y ya está teniendo un papel que ha sido clave, ha participado muy activamente en el diseño de esa componente del plan de recuperación, y va a seguir participando en lo que va a ser la implementación y digamos, la canalización de los fondos de los 1.555 millones de euros que están previstos en los primeros años para ejecutar ese plan. Claro, ahí va también un poco mi ayuda, ¿no? Porque al final esos 1.555 millones que digamos que todo el mundo está esperando, hasta ahora muy poca gente sabía cómo se iban a distribuir. Entonces entiendo que después de lo que nos estás explicando, será IDAE quien administre estos fondos, ¿verdad? Porque yo muchas veces escucho, será centralizado, serán las propias comunidades autónomas las que se encarguen de distribuirlos. ¿Podemos entender entonces que será desde IDAE y que llegarán a los usuarios finales desde IDAE estos fondos? Bueno, esa es la primera opción que manejamos. Realmente, como sabéis, la semana pasada salieron a consulta pública las dos primeras órdenes ministeriales, las órdenes de base, que van a regular esos dos primeros instrumentos de apoyo para canalizar fondos hacia actuaciones de proyectos pilotos innovadores o de desarrollo de cadena de valor. Y sí que entendemos que en esta primera fase, digamos, las convocatorias centralizadas gestionadas directamente por la Administración, en este caso el IDAE como organismo concedente, son las que van a tener mayor repercusión, ¿no? Más adelante, pues ya veremos a ver cómo configuramos con posibles nuevos instrumentos o nuevas tipologías de convocatorias, si se van a hacer de la misma manera, de forma centralizada, o se va a territorializar, dependiendo del objeto a financiar en cada una de ellas. Pero sí que de alguna manera estamos abiertos un poco a contemplar cuál es el método o la fórmula más apropiada y más eficiente para hacer los desembolsos y ayudar a las empresas o los consorcios y las agrupaciones a ejecutar estas inversiones. Entendido, entendido. Y una de las cosas que quizás puedan frenar estas inversiones que comentas es, no voy a decir la falta de regulación, pero sí una regulación poco específica para lo que es el hidrógeno verde, ¿no? Yo me estoy encontrando, bueno, tanto Javi como yo tenemos, además de este podcast, pues trabajamos como consultores del hidrógeno y nos encontramos muchos clientes que lo primero que llegan es con su planta pensada como un PPA de una instalación ya existente. Si la planta va a ser en el norte de España, la instalación que ya tienen pues es en el sur, una instalación solar, cosas del estilo, ¿no? Y sí que es cierto que a pesar de no haber normativas específicas todavía, sí que ya tenemos unos indicios de por dónde van a tirar los tiros. Entonces, la primera pregunta en cuanto a regulación. ¿Cómo haremos para categorizar ese hidrógeno como verde? Es decir, ¿se va a seguir lo que indica la normativa RED II, de que tiene que estar cerca y generando en un mismo espacio temporal? ¿O estamos contemplando otras alternativas? Bueno, como sabéis, por la propia tipología de hoja de ruta y la apuesta de España como proyecto país, el único hidrógeno que nosotros contemplamos desde el punto de vista del desarrollo de esta cadena de valor es el hidrógeno renovable, a diferencia de lo que otros países quizás han podido tratar de facilitar o fomentar, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que el hidrógeno tiene que ser producido de forma renovable. En esa hoja de rutas se permiten una serie de rutas para realizarlo, pero en particular la ruta que es la fórmula para la electrólisis está clara que tendría que cumplir con los preceptos de la RED II, de la Directiva actual de energías renovables, ¿no? Ahí tenemos un concepto que en estos momentos la Comisión Europea está trabajando, que es el acto delegado de adicionalidad, que lo que impone es que en su artículo 27.3 es sacar un instrumento que permita, un instrumento regulatorio que permita asegurar que ese hidrógeno producido procede de energías renovables, y que además son nuevas renovables, o sea, no son instalaciones ya existentes, sino nuevas instalaciones, el que va a permitir un cierto decalaje entre lo que es la puesta en marcha de la planta renovable y la primera molécula de hidrógeno producida por medio del sistema de electrolizador, pero ahí de alguna manera vamos a estar un poco sujetos a lo que
ese acto delegado de adicionalidad nos imponga, que viene por ese lado, ¿no? Luego, por otro lado, está el hecho de verificar el origen renovable de ese hidrógeno, de esa molécula, ¿no? Ya sea o bien por PPAs o por garantías de origen, se certificará que el hidrógeno es 100% renovable, ¿no? Naturalmente queremos tener un sistema que sea plenamente compatible con sistemas europeos similares, ¿no? Y que se desarrollen teniendo en cuenta que bueno, pues hay una garantía de origen asociada al hidrógeno renovable producido en ese momento en unas condiciones determinadas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría remarcar eso. Dentro del plan de recuperación, la componente 9, existe por un lado lo que son las inversiones y por otro lado está la reforma. La reforma, como sabéis, es la hoja de ruta, pero también es tener un mecanismo de garantías de origen. Ese mecanismo de garantías de origen es el que creemos que va a garantizar que ese hidrógeno va a ser renovable. Vale. Y después otro punto a tener en cuenta también es el tema de lo que comentabas, ¿no? El tema de los PPAs. ¿Cómo será esa casación de producción, consumo? Entiendo que también siguiendo la red 2, que en principio tenderá en lugar de ser pues casaciones anuales, mensuales o diarias, incluso hasta 15 minutales, ¿no? Es decir, para no sobrecargar la red eléctrica, nosotros tenemos que estar en el mismo nudo de congestión y consumiendo pues al mismo tiempo al que se está produciendo, ¿verdad? Sí, en este tema, bueno, me temo que vamos a tener que esperar un poquito porque la situación es que nosotros no podemos hacer una regulación ex ante. Como bien sabéis, respecto al acto delegado que está ahora mismo digamos, en preparación, discusión entre Estados miembros, hubo una primera versión que se filtró antes de verano que hablaba de una correlación temporal 15-minutal. Luego después creo que ha habido otra versión nueva que hablaba de una hora. En general yo creo que tenemos que ser cautos y precavidos de cara a tener pues, bueno, un desarrollo de un acto delegado que sea acorde con las necesidades del sector. Yo creo que en estos momentos los primeros proyectos están por arrancar, por desarrollarse. No estamos en esa fase de ramp-up, de escalado o de despliegue masivo, sino que tenemos que tener cierto cuidado de, entre comillas, mimar este sector y darle las oportunidades para poderse desarrollar de una forma armoniosa, teniendo en cuenta que hay varios desafíos de por medio, ya no solamente a nivel técnico y económico, sino también en aspectos pues, de tipo regulatorio. Nosotros somos un poco de la idea de pensar que quizás a lo mejor se puede establecer algún periodo, un primer periodo de despliegue de esta tecnología hasta quizás mediados de la década, donde pueda haber una casación que fuera flexible desde un punto de vista, pues, no sé, se podría pensar en algo mensual o en ese orden, ¿no? Mensual o bimensual, y luego ir progresivamente adelantando y restringiendo ese calendario pues hacia la segunda parte de la década y por ahí pues empezar a tener una exigencia mayor en cuanto a unos criterios de correlación temporal y también geográfica, que en estos momentos, bueno, pues la correlación geográfica será la que sea que esté manejando la comisión y la que se imponga, ¿no? Creo que quizás a lo mejor nos afecta más desde el punto de vista de desarrollo, fomento y consolidación de proyectos la correlación temporal. Quizás la geográfica en el ámbito geográfico nacional sería menos sensible, ¿no? A nivel nacional español, ¿no? Entendido. Y continuando un poco con el tema de regulación, en lo referente a todo lo que tiene que ver con los impactos ambientales, ¿se está también trabajando en simplificar los trámites para los centros de producción de hidrógeno, las hidrogeneras y demás? Bueno, como sabéis, la hoja de ruta, dentro de sus medidas, había alguna serie de medidas que eran de tipo regulatorio, donde se enfocaba precisamente a simplificar la tramitación y agilizar y racionalizar los procedimientos de autorización de instalaciones. Somos muy conscientes de que una planta de hidrógeno que está, bueno, pues es una planta de tipología industrial con una serie de repercusiones o de implicaciones que eso tiene, ¿no? Desde el punto de vista de autorizaciones medioambientales y autorizaciones administrativas. Entendemos que hay un margen de recorrido. Lo que pasa es que, bueno, en ese margen de recorrido creo que todavía necesitamos tener un cierto volumen de experiencia práctica y de tener un bagaje, no solo a nivel nacional, como Administración General del Estado, sino también a nivel autonómico y local, ¿no? De cuál es la experiencia operativa que hay con esos primeros proyectos y aprender un poco sobre la marcha, ¿no?
Entonces, a la medida que vayan implementándose primero las primeras autorizaciones y vayamos viendo cómo se configuran los proyectos y sean el reflejo de un modelo de negocio muy concreto y muy determinado, intentaremos ir aquilatando cuál es el perfil de implicación que tiene desde el punto de vista medioambiental, etcétera, ¿no? Si bien es cierto que en todas las convocatorias, eso sí me gustaría remarcarlo, en todas las convocatorias que saquemos relacionadas con el plan de recuperación en el marco de la componente 9, bueno, y en cualquiera de las componentes, es un requisito impuesto por la Comisión Europea el cumplir con el filtro de no dañar al medio ambiente, ¿no? Entonces, eso sí que va a ser un condicionante muy importante y las propias empresas o solicitantes de la ayuda van a tener que demostrar y acreditar o hacer una declaración responsable en la cual acrediten, digamos, esa conformidad con esos objetivos medioambientales, ¿no? El criterio este de NSH, ¿no? Muy bien, entendido. Y un poco enfocándonos también en la industria, ¿no? Que va a ser un protagonista en el tema del hidrógeno. Tienen un problema que es que tienen consumos constantes. Y eso en cuanto a la producción de hidrógeno se antoja difícil porque o bien generamos continuamente o bien tenemos que almacenar grandes cantidades, lo cual en muchos casos nos mata el proyecto. ¿Estáis trabajando en algún tipo de actuación pensada para estos casos para flexibilizar su consumo, su producción? ¿O tendremos que plantear siempre los proyectos con el almacenamiento correspondiente? Bueno, como os decía antes, quizás a lo mejor el tema de la flexibilidad en la operación de una planta de producción de hidrógeno, tenemos que ser muy conscientes a la hora de, bueno, acreditar esa componente renovable del hidrógeno producido. Por un lado está esa flexibilidad que tenemos que dotar a los proyectos reales que se presenten, y eso vendrá más quizás por el marco regulatorio, pero también somos muy conscientes de que hay determinados retos a la hora de tener, por ejemplo, un suministro constante y continuo de hidrógeno renovable a una planta industrial, a un gran consumidor industrial que a lo mejor puede tener pues un volumen a lo mejor de 20 o 30 o más toneladas diarias, digamos, de consumo, que van a tener que tener algún sistema de salvaguarda, algún sistema redundante en cuanto a tener un buffer de almacenamiento, y eso hasta cierto punto lo vamos a ver un poco inevitable, ¿no? O sea, el tener que tener un margen de almacenaje que permita operar de forma continua ese consumidor final, ese off-taker, ¿no? Ahí creemos que, bueno, la Comisión Europea en la revisión de las ayudas de marco del Reglamento General de Exención por categorías para el siguiente periodo 2021-2027, que precisamente vimos el borrador último la semana pasada, pues parece que hace un guiño a ese tipo de instalaciones, pues considera que dentro de lo que sería una instalación de producción de hidrógeno se podría contemplar el dar ayuda a sistemas de almacenamiento que fuesen necesarios, así como a ciertos sistemas logísticos que estuviesen involucrados en la inversión subvencionable, con lo cual creo que nos puede dejar un poco más tranquilos el hecho de que no solamente la instalación de producción de hidrógeno como tal, sino una serie de instalaciones, digámoslo, colaterales necesarias para darle, digamos, una operatividad en un régimen realista a este tipo de instalaciones y que realmente puedan ser sustitutivas de instalaciones convencionales, ¿no? Pues sí, eso es interesantísimo, porque al final, no sé, por ejemplo, pensando en proyectos como los que podemos ver en España hoy en día, quizás alguna refinería o incluso el más ejemplar, que es el de Iberdrola con Fertiberia en Puerto Llano. Al final, bueno, nos estamos yendo a tamaños pequeños. Cuando brilla el sol, pues se inyecta el hidrógeno renovable, y cuando no, todavía tenemos ese backup del propio gas natural, ¿no? Pero si en algún momento queremos irnos realmente al 100%, es interesantísimo y fundamental el poder garantizar ese consumo. Yo pensaba que nos habías medio respondido al principio con esa mayor tolerancia a la hora de casar la producción con el consumo en los primeros años, pero entiendo entonces que también será muy importante siempre plantear esos proyectos con un backup de hidrógeno que nos permita tener cierta flexibilidad en el almacenamiento propio, y que la propia Unión Europea pues también lo ve de esa forma. Eso es, eso es. Así es como nosotros lo hemos entendido. No solamente el hecho de que a lo mejor pues, un productor de renovables tenga que acreditar o sea, un productor de hidrógeno renovable tenga que acreditar ese origen renovable, sino que por otro lado tiene unas necesidades operativas en función de sus propios off-takers
y tener un cierto buffer de almacenamiento durante un número de horas o días, pues siempre puede ayudar a viabilizar un modelo de negocio y de propuesta en valor de unas instalaciones que aspiran a cubrir pues, el total de la demanda de hidrógeno que pueda tener un industrial o un grupo de industriales. Y siempre pensamos que esa tipología de instalaciones pues ofrecerán mayor firmeza desde el punto de vista de un consumidor final y eso siempre debería ser bienvenido, ¿no? Por parte de los operadores, ¿no? Entendemos que es así. Sí, además es interesante porque hasta, no sé, teniendo, imagínate, electrolizadores de 100 megavatios de potencia distribuidos por el país, tenemos unos mercados de potencia que se van a abrir en el futuro que pueden también dotar de muchísima flexibilidad, ¿no? A la propia red eléctrica en momentos pues, donde tengamos mucha producción renovable, por ejemplo. Cosas que se abren, oportunidades que se abren. Mi siguiente pregunta es un poco más, bueno, también relativa al tema de la regulación, de algo que se ha dicho y ha quedado un poco en entre medias, que es del Real Decreto 148/2021, del 9 de marzo, que, bueno, allí se establece un poco la metodología, ¿no? De los cálculos de los cargos del sistema eléctrico. Y hay en la disposición final primera, hay una frase que se recoge, por orden de la ministra, se estudiará eximir de cargos a los electrolizadores. Eso quedó ahí, a todo el mundo le ha sonado en la cabeza, pero de momento todavía no lo hemos concretado un poco más, ¿no? ¿Ha habido algún avance sobre esta pista que se nos ha dado o todavía está trabajándose? Pues te agradezco la pregunta porque es muy interesante y muy pertinente. La verdad es que a mí también en su momento me sorprendió un poco la propuesta, ¿no? Y bueno, pues no hay... Realmente el motivo simplemente fue enviar una señal de que se podía establecer una exención, llegado el caso, en un momento determinado, por orden ministerial. La verdad es que todavía no se ha hecho, así que realmente pocas novedades hay al respecto, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la señal está dada y ahí aparece. Y en caso de ser necesaria, pues se podría comprometer el gobierno, lógicamente, ¿no? Y es clara esa señal en el sentido de apoyar proyectos desde el punto de vista de sus necesidades operativas, ¿no? Porque, bueno, ya no solamente lo que puede ser vehicular una ayuda al CAPEX, sino también en la fase ya más operativa, pues apoyos regulatorios hacia el hidrógeno renovable y hacia conseguir tener instalaciones más rentables y más comercializables, pues nos interesa consolidar y apuntalar esas soluciones. Así que, desgraciadamente, no os puedo avanzar ninguna noticia adicional al respecto, pero bueno, sí remarcar que está sobre la mesa. Está sobre la mesa. Fenomenal, fenomenal. Es que eso, bueno, luego lo comentamos, ¿no? Con las nuevas órdenes que habéis publicado. Pero es que eso es fundamental, porque por una parte estamos intentando lanzar la producción cerca del punto de consumo, pero al mismo tiempo, por ejemplo, nosotros tenemos algún proyecto que estamos trabajando en puertos. Es imposible hacer una producción dedicada en un puerto, ¿no? Entonces siempre vamos a tener que recurrir a la propia red eléctrica. ¿Qué pasa? Que si ahí sumamos peajes, sumamos cargos, pues lógicamente, como dices tú, el OPEX es lo que te acaba penalizando mucho el proyecto. Tú puedes estar generando electricidad barata, pero si le sumas, no sé, 20 euros por megavatio hora a la propia, al electrón, digamos, a la unidad energética, ya la producción se te va de precio. Entonces, es algo que yo creo que todo el mundo está considerando mucho y que realmente es fundamental, ¿no? A la hora de plantear cualquier proyecto, porque el coste de la electricidad por muy caro o barato que sea el electrolizador, si queremos hacerlo de forma industrial, es la electricidad al final la que te va a decir si el proyecto es interesante o no. Eso es, eso es, eso es. A lo mejor, además, es una fórmula también pues, de dar un incentivo a operar esas plantas, ¿no? Y a tener los incentivos necesarios desde el punto de vista operativo para que aquel que ha hecho la inversión al mismo tiempo diga, bueno, pues es interesante, es atractivo el poder ponerla en funcionamiento y no se exceden, no hay unos sobrecostes asociados porque bueno, ya sabemos todos que la producción del hidrógeno renovable respecto al convencional, pues ahí hay un gap, ¿no? de euros por kilogramo, ¿no? Entonces, bueno, pues el reducirlo, el implementar medidas que aproximen esos dos valores lo antes posible, pues redundará finalmente en tener una rentabilidad de los proyectos y una demostración de que los modelos de negocio son operativos y son viables. Nosotros, adelantándome un poco quizás a futuras preguntas que me podréis hacer, en una de las órdenes ministeriales de la orden de bases que se han publicado, concretamente la de pioneros, pensamos que van por ahí los tiros, ¿no? O sea,
Nosotros queremos tener producción y demanda lo más próximas posibles. En esa tesitura pues somos muy conscientes de que a lo mejor en el punto de demanda de hidrógeno no necesariamente va a haber una producción de renovables, ¿no? Que sea suficientemente atractiva en tamaño y competitiva en precio, ¿no? Entonces, en esos casos queremos dotar de flexibilidad al sistema, a los proyectos, para que puedan combinar, si es necesario, renovables in situ, renovables dedicadas para la producción de ese hidrógeno, con posibles consumos eléctricos de la red, siempre y cuando pues, se cumpla con el requisito de adicionalidad que ahora mismo se está trabajando desde Bruselas, ¿no? Pero sí que el hecho de combinar esas dos y poder compatibilizarlas, pensamos que puede tener un recorrido importante y puede dotar de esa flexibilidad, digamos, en la configuración de los proyectos para hacerlos viables y rentables lo antes posible, ¿no? Entonces, bueno, pues es un guiño, digamos, a tener abiertas esas dos opciones sin necesidad de que tenga que ser un requisito, digamos, duro y tajante de que todo tendría que ser con instalaciones renovables in situ. Muy bien, pues estaremos atentos a nuevas actualizaciones que haya acerca del tema. Y ya un poco cambiando de tercio, dejando atrás el tema de regulación, entre las actividades que tiene el IDAE también se encuentra la de formación e información. Y en concreto, en la hoja de ruta del hidrógeno verde, en la medida 35, se habla de crear un punto de información a todos los públicos, ¿no? Gestionado por el IDAE precisamente. ¿Cómo se encuentra actualmente ese punto de información para toda España? Pues es cierto que esa es una de las medidas que se contemplaba dentro de la hoja de ruta. En IDAE somos plenamente conscientes de que estamos mandatados para desarrollar ese punto de información, ese hub de información en torno al hidrógeno renovable y consideramos que es de extremada importancia el hacerlo, el desarrollarlo y el implementarlo en la práctica para que todos los agentes puedan tener participación como una fuente de información pública y acceder a la misma para disminuir las barreras precisamente de esta tecnología, de esta cadena de valor que está emergiendo. Desgraciadamente, por los últimos meses se le ha dado prioridad a, bueno, no sé si desgraciadamente o no, pero vamos, se le ha dado prioridad al desarrollo de las órdenes ministeriales, las órdenes de base, para lanzar las primeras convocatorias de proyectos y podernos poner en marcha desde el punto de vista inversor. Entonces, al priorizar digamos, este campo de trabajo, hemos dejado un poco más de lado el tema de desarrollar, avanzar con este hub. Pero desde luego lo tenemos muy presente y va a formar parte dentro de los desarrollos que en un futuro a corto plazo trataremos de impulsar por parte del IDAE. Bueno, de alguna forma lo estamos haciendo hoy aquí también. Exactamente. Una labor muy buena y muy interesante la que vosotros estáis haciendo. Enhorabuena por ello, ¿eh? Muchas gracias. Sí, damos fe que en estos últimos meses habéis tenido mucho trabajo y es que ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? Hay subvenciones que son muy conocidas enfocadas al transporte, como son los MOVES, que son para vehículos eléctricos, o los MOVES singulares para innovación en movilidad eléctrica, que ya lleva más de una edición y que, por cierto, estos últimos cerró la presentación de solicitudes la semana pasada. Cuéntanos un poco más acerca de ellos y cómo pueden enfocarse hacia el desarrollo de proyectos de movilidad con hidrógeno. Bueno, pues la verdad es que los MOVES, tanto MOVES 3 como MOVES Singulares 2, bueno, han estado, uno de ellos sigue estando abierto y el otro está, como bien dices, cerró la semana pasada. Me gustaría un poco destacar que hacen una labor muy necesaria y complementaria, por lo menos en lo que tiene que ver con la movilidad alternativa, combustibles alternativos, no solamente por el ámbito del hidrógeno, sino que es la movilidad eléctrica y bueno, pues son importantes las cantidades que se ponen sobre la mesa, ¿no? En el caso de MOVES 3, pues está dotado con al menos 800 millones de euros, de los cuales ya hemos repartido pues unos 400 millones entre las comunidades autónomas. Es una convocatoria que está territorializada, descentralizada y que, bueno, pues cada comunidad autónoma tiene un presupuesto asignado y que de alguna manera se garantiza que aquel territorio que agote el presupuesto inicial pues pueda seguir aprovechándolo a través de pues estas ampliaciones, esta futura ampliación, ¿no?
Ya hoy mismo pues los particulares, los autónomos pueden aprovecharse de estas ayudas. Es para adquisición de vehículos eléctricos, la infraestructura de recarga. Se apoya a los autónomos, a las pymes, a municipios de menos de 5.000 habitantes. Y bueno, pues como sabéis, pues son unas ayudas que están, digamos, proporcionadas, de en torno a 7.000 euros por vehículo eléctrico. Siempre que se achatarre un vehículo eléctrico, puede subir hasta 7.700 en municipios en menos de 5.000 habitantes, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos las ayudas a la infraestructura de recarga con intensidades que van del 70 al 80%, ¿no? Eh, Entiendo que por un lado está el MOVES 3 y luego tenemos el MOVES Singulares, donde algunas de las actuaciones relacionadas con el hidrógeno pues tienen cabida. El MOVES Singulares ha salido con un presupuesto inicial de 100 millones en esta primera fase, pero ya se planteó y ya se dijo en su publicación que sería ampliable o que podría ser ampliable hasta unos 300 millones, ¿no? Y bueno, pues ha tenido la ventanilla abierta durante estos 2 meses, en los cuales hemos recibido bastantes propuestas. Y me gustaría destacar que, bueno, pues ha hecho, igual que hizo en el MOVES 1, pues este MOVES Singulares 2 ha hecho un guiño a lo que es las tecnologías de cadena de valor del hidrógeno y permitía pues el apoyar la compra de ciertos vehículos de hidrógeno, entre los cuales podríamos hablar de vehículos pesados y también lo que es el despliegue de hidrogeneras. El carácter de esta convocatoria pues tiene un carácter claramente marcado orientado a la innovación, o sea, de alguna manera no son proyectos más comerciales, digamos, o con un perfil más maduro, sino que a lo mejor pues es proyectos más de tipo desarrollo experimental e innovador, ¿no? Y en esta convocatoria, bueno, pues se contemplaba también el apoyar a la infraestructura de recarga de hidrógeno con hidrogeneras que pudieran tener incluso cierta capacidad de producción in situ de ese hidrógeno siempre que se acreditase que fuese utilizado para los usos en movilidad. Y bueno, pues entendemos que esta es una de esas actuaciones que complementa aquello que hemos sacado ahora mismo con las 2 órdenes ministeriales de hidrógeno renovable que están en consulta pública y que sirven un poco pues de acicate para los proyectos que intentan movilizar actuaciones de hidrógeno renovable con ayudas que van y provienen del marco del Plan de Recuperación y Transición y Resiliencia. Una pregunta aquí, Santiago. Decías antes que en el tema de la infraestructura eléctrica, bueno, se subvencionaba hasta un 70-80% la infraestructura de recarga. Yo recuerdo que en el MOVES de temas de hidrógeno era, por ejemplo, el vehículo pesado eran hasta unos 200.000 euros, creo que recordar de máximo. Y en el caso de las hidrogeneras, ¿qué porcentajes de subvención se están manejando? Bueno, los porcentajes de subvención que estamos manejando, estamos hablando de un 40% de los costes subvencionables, sin incluir IVA ni HIC, ¿no? Se podrá incrementar ese 40% en 10 puntos porcentuales para medianas empresas y en 20 puntos porcentuales para el caso de micro y pequeñas empresas. O sea, la intensidad de la ayuda ya sabéis que esto está dentro del marco del Reglamento General de Exención por categorías, es un 40% del coste subvencionable. El coste subvencionable lo tienes que calcular por el coste de la inversión menos el coste de una alternativa de referencia más contaminante, ¿no? Pero Sí. bueno. Sí. Habla Santiago de una posible ampliación de esos 100 millones. ¿Eso significa que podremos esperar nuevas convocatorias para este año, para el 2022? Bueno, no me atrevería a comprometerme porque no es exactamente mi área Que te lo de, hacen pagar, ¿eh? de responsabilidad, pero bueno, soy optimista. Yo creo que ahora vamos a primero a resolver la convocatoria esta primera que ha habido, ¿no? De MOVES Singulares 2 y bueno, pues desde luego dinero hay, dinero estaba ya presupuestado que podría ampliarse hasta los 300 millones. Entonces, Y ganas también hay. ganas hay, o sea que por nuestra parte no será. Muy bien. Y ya vamos a lo más novedoso, ¿no? Lo que más se ha repetido a lo largo de la entrevista y es acerca de las órdenes, ¿no? Que ya hace unas semanas se han lanzado en la consulta pública las 2 bases reguladoras para la concesión de ayuda a los proyectos de hidrógeno. Así que por fin ya tenemos estos fondos tan deseados. Y vamos a hablar primero de la primera línea, la que apoyará estos proyectos pioneros que has comentado, que combinan la producción, la distribución
y el uso de hidrógeno en una misma ubicación. Esto que hemos comentado a lo largo de la entrevista. ¿Cuál es el objetivo de esta línea de ayudas? ¿Cómo definirías muy rápidamente cuál es el objetivo principal? Bueno, pues mira, estamos hablando de la línea de proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable. Bueno, pues el objetivo fundamental de esta línea es activar el mercado de soluciones, vamos a llamarlo así, de ecosistemas territoriales de hidrógeno renovable, que vayan a implementar los primeros desarrollos de plataformas de producción, distribución y consumo de hidrógeno. Entonces, de hidrógeno renovable, lógicamente. Entonces, estos proyectos que entendemos que no van a ser unos proyectos muy, muy grandes, sino proyectos de un tamaño pequeño, medio, digamos, van a ser esos primeros desarrollos en donde se va a producir hidrógeno renovable de forma local para ser consumido de forma local, con el objetivo de tener la mayor diversificación de los consumidores de ese hidrógeno, que puedan ser, por un lado, pues la industria, donde es una de esas prioridades que vienen ya en la propia hoja de ruta, la industria que pueda sustituir hidrógeno gris por hidrógeno verde, la industria que puede tener unos consumos térmicos y que puede desplazar combustibles fósiles por el uso de este nuevo vector del hidrógeno renovable, pero también queremos ver las posibilidades que hay de desarrollar, al mismo tiempo que se suministra hidrógeno para estos consumidores industriales, que haya nuevos usos en movilidad fundamentalmente pesada, que puedan satisfacer el consumo de, pues, pueden ser autobuses, camiones, furgones, cualquier tipología de vehículos pesados, ya sea para personas o mercancías, que pudieran crearse para poder actuar y funcionar con un hidrógeno renovable como nuevo vector de descarbonización profunda del ámbito de la movilidad. Entonces, esas son, digamos, las áreas fundamentales que están ya mencionadas dentro de la hoja de ruta y que queremos proyectar en estos primeros ecosistemas territoriales como palanca de cambio. Queremos que sean proyectos muy replicables y al mismo tiempo que descarbonizamos sectores industriales y sectores de la movilidad, nos gustaría que en la medida de lo posible esos proyectos pudieran estar enriquecidos pues, con ciertos consumidores o ciertos consumos estacionarios que también son interesantes desde el punto de vista de la descarbonización y que pueden ser pues, el uso a lo mejor de pilas de combustible en entornos como pueden ser aeropuertos o en aeropuertos, plataformas logísticas o incluso en ámbitos pues, más sector terciario, ¿no? Que pudiera haber a lo mejor algún uso de pilas de combustible, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en ese aspecto queremos complementar lo que serían los usos del hidrógeno en los ámbitos prioritarios, que son la industria y el sector de la movilidad principalmente pesada, y que de alguna manera viabilicen un modelo de negocio de plataforma de producción, consumo y distribución de hidrógeno que permita demostrar la viabilidad de estos proyectos y que den un margen de confiabilidad tanto al sector privado como a nosotros, a la Administración, para poder seguir apostando sobre este tipo o esta tipología de soluciones y escalarla con el objetivo que nosotros de llegar a tener una capacidad de electrólisis instalada en España pues en el año 2030 de 4 gigavatios, que no es poco. Que no es poco. Claro. En cuanto a la producción de hidrógeno, el hecho de que se financien iniciativas de entre medio megavatio y 20 megavatios es por todo lo que has comentado, ¿no? De proyectos locales, replicables, pioneros. ¿Es así? Sí, pues, o sea, nosotros entendemos, bueno, esto nace un poco también a la luz de los resultados de la manifestación de interés. Sabéis que llevamos a término, pues lanzamos una manifestación de interés el 19 de noviembre del año pasado, durante un mes, recibimos más de 500 propuestas de proyectos y ahí, dentro de la tipología de proyectos pioneros y singulares, o lo que nosotros entendemos que es un proyecto pionero y singular, desde los muy pequeñitos a los muy grandes, pues aproximadamente unos 170, 180 proyectos eran de esa índole, ¿no? O sea, entraban dentro de este segmento, de esta categoría de proyecto pionero, ¿no? Claro, ahí hay proyectos muy pequeñitos de producción de hidrógeno con usos a lo mejor en ámbitos de alguna industria pequeña o de sustitución de gas natural o de movilidad en alguno con el uso de un número pequeño de autobuses, a otros proyectos en los cuales pues a lo mejor hay una industria más intensiva, una industria más pesada, donde ya de por sí a lo mejor puede consumir hidrógeno gris y en sus procesos industriales pues le vendría muy bien el usar un vector como el hidrógeno renovable con cero emisiones.
Entonces, digamos, hay una variabilidad de tipologías. Entendemos que ese es un rango que hemos propuesto y que por eso hemos llevado a consulta pública para ver cómo respira un poco el sector respecto a ese rango de potencia, pero también un poco está asociado no solamente a las inversiones de la planta de electrólisis como tal, sino a la planta de renovables y a otros elementos que, como antes he comentado, pues están más relacionados con la distribución, la logística. Y no hay que olvidar que dentro del proyecto también damos subvención para el consumidor, cierto tipo de ayudas para consumidor final. En el caso de la movilidad, por ejemplo, se dan ayudas o estamos planteando dar ayudas para vehículos, ¿no? Para vehículos pesados, ¿no? Entonces, en esta tesitura, digamos, lo que tenemos son unas ayudas que están dimensionadas para una tipología de actuación y de instalación. Si fuésemos a instalaciones muy, muy grandes, entendemos que la ayuda a los máximos que ahora mismo nos permite el Reglamento General de Sección por Categorías, de dar 15 millones como máximo, en términos generales, por proyecto y beneficiario, pues se quedaría bastante corto para un proyecto que a lo mejor estamos hablando de centenas de millones de euros, ¿no? Entonces, en ese concepto creemos que pueden ser o resultar interesantes en ese rango de magnitud del electrolizador por volumen de inversión y por elementos de inversión colaterales, una ayuda que hasta los 15 millones se podría canalizar para ese proyecto. Entendemos que eso lo haría más viable y lo haría más atractivo desde el punto de vista de financiarlo y de conseguir hacerlo operativo y que tenga unas condiciones de funcionamiento como son las deseadas, ¿no? El máximo posible, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra propuesta por parte de la Administración, a la luz un poco de, ya os digo y reitero, de lo que recibimos como respuesta en la manifestación de interés. Sí, yo creo que en cierto aspecto es hasta de agradecer, ¿no? Porque es muy posible que ningún fondo de inversión se lance a gastarse millones y millones en un proyecto de 500 megavatios sin asegurarse de que la tecnología funcione. Y en cierto aspecto es lo que le estamos pidiendo al Estado, ¿no? Que con el dinero de todos, el dinero público, pues se la juegue a financiar proyectos que son enormes, que no tienen esa rentabilidad o ese funcionamiento asegurado, con lo cual, bueno, tiene muchísimo sentido comenzar por proyectos más pequeños que doten de seguridad y bancabilidad, ¿no? Ese término que se utiliza tanto. Yo ahora, Santiago, mientras que estábamos hablando, me han surgido dos preguntas. En primer lugar, es lo que comentabas de la instalación renovable dedicada, que eso se financiará. En principio, en estas líneas, en estas consultas públicas que habéis lanzado, se puede leer que la instalación de renovable dedicada se financiará, mientras que el PPA está excluido de eso. ¿Por qué habéis decidido esta alternativa? Bueno, si os fijáis en la propuesta que hemos hecho, la intensidad de la ayuda no es la misma para el sistema de electrólisis que para la planta renovable dedicada que pudiera o no haber dentro del modelo de negocio que propone el usuario, ¿no? Por un lado, tiene una lógica de incentivar a hacer una inversión y de la inversión que se está realizando en el caso de una planta dedicada renovable, pues es una inversión fehaciente que tiene que hacer un operador o un beneficiario que quiere realizar un proyecto de esta tipología y de alguna manera queremos darle una ayuda, pues contemplamos que está haciendo un esfuerzo económico, está poniendo sobre la mesa una inversión privada y complementarlo con una cierta ayuda pública a ese proyecto, ¿no? Es una inversión real, es una inversión que ejecuta ese beneficiario bueno, pues podríamos haber decidido darle un 0 o un 10% y al final pusimos un 15%, ¿no? en intensidad de ayuda. Entendemos que eso ayuda a que el proyecto salga adelante. Bien es cierto que dentro del proyecto integral, el proyecto integral pionero y singular que estamos intentando incentivar, hay otra serie de activos necesarios, como es la planta de electrólisis, como es la parte de logística, la parte de a lo mejor de activos de almacenamiento, eh, la parte de inversión que realiza el consumidor. Queremos acotar esa ayuda que se da a la parte renovable. O sea, entendemos que las plantas renovables están en otra fase en cuanto a curva de aprendizaje y costes, y las plantas de electrólisis, los electrolizadores, fundamentalmente los de tecnología PEM, ya no vamos a hablar de otras tecnologías muchísimo menos avanzadas, ¿no? Como son las de óxido sólido, pero las tecnologías PEM necesitan un índice, un grado de ayuda, una intensidad de ayuda que es muy diferente de lo que es una planta fotovoltaica que entendemos que está plenamente en mercado, ¿no?
independientemente de que coyunturalmente pues ahora estemos en una situación un poco más de cuello de botella, de cadena de suministro de materiales, del polisilicio, de los apoyos de acero, etcétera, ¿no? Y todo haya subido pues, por la situación tan atípica que hemos vivido en estos últimos meses, ¿no? Pero creemos que están en otra fase, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues si un inversor o un promotor está haciendo una inversión en una renovable dedicada, no es el mismo caso que si está haciendo un PPA con una instalación de renovables en la cual no está invirtiendo, en la cual, bueno, pues lo que está haciendo es comprar en todo caso la energía y suministrar una energía para alimentar ese electrolizador. Pero aquí entiendo que la renovable dedicada, a ver si estoy yo teniendo un error de concepto, es la que está directamente conectada a nuestra planta de electrólisis, ¿no? Eso es. Quiero Eso decir, es. aunque yo haga una inversión en una planta que esté a 20 kilómetros, eso ya no se consideraría, si utiliza la red eléctrica, ya no se consideraría dedicada, ¿verdad? Eso es. Ahí entendemos que hay otras alternativas que a lo mejor desde el punto de vista económico o están disponibles, ¿no? Que sería Ujú. comprar, siempre cumpliendo con el futuro, digamos, acto delegado de adicionalidad, pero que existirían otra serie de plantas en la red. En la red hay mucha más oferta y que podrían contar con un PPA que pudiera vehicular, digamos, ese complemento de energía o si fuese el 100%, vamos, ese Vale, complemento de energía necesaria para producir ese hidrógeno. Ujú. vale, vale. O sea, lo Ujú. dedicado siempre tiene que estar, digamos, directamente conectado. Ahí ya una Eso vez que se utiliza la red eléctrica, queda excluido. es, eso es, Perfecto. eso es. Y Ujú. mi otra pregunta, y a ver, quizás también sea por nuestra juventud, ¿no? En el mundo profesional, el tema de los MDIs. Han sonado muchísimo. Nosotros hemos presentado, pues, algunos también en el 19 de diciembre. Eh, bendita hora a las 12 de la noche cuando pasó, que, que al final fuimos todos a correr, ¿no? ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Habéis aprendido? ¿Es algo que repetiréis? ¿Os ha permitido pues, orientar esta estrategia que tanto pues, habéis comentado y las ayudas que están saliendo ahora? Bueno, pues te agradezco la pregunta también, porque en realidad es que es un trabajo, digamos, un poco, entre comillas, sordo, que está detrás eh, detrás del telón, digamos, y que bueno, pues al final, con tantas propuestas que nos han llegado, no es una cosa que le pase solamente a España, ¿no? A otros países, pues ya veis todo el auge que está cogiendo todo el tema del hidrógeno y de las alternativas para su producción, con la estrategia europea, etcétera, ¿no? Bueno, a nosotros sí nos ha ayudado mucho a configurar las líneas. Es una información cualitativa y cuantitativa muy, muy, muy útil, muy útil y muy valiosa. Bien es cierto que, bueno, pues digamos la variabilidad del grado de madurez de esos proyectos es bastante amplia, con lo cual a veces eso nos obliga a nosotros a hacer una doble y hasta una triple reflexión sobre qué es lo que está más cerca de ser vehiculado como una propuesta firme para recibir ayudas y, bueno, pues luego después a clasificarla como una tipología de proyectos que encajaría más en una convocatoria, pues no sé, orientada a la producción, al desarrollo de tecnología, a la innovación, a hacer prototipos o a otro segmento de mercado, ¿no? A otro tipo de actividades, ¿no? Pero bueno, es muy bienvenido porque al final nos da cierta confianza y nos ofrece una cierta visibilidad sobre lo que hay ahora mismo como pipeline de proyectos, pero digamos el trabajo que luego lleva detrás, digerir toda esa información, esa ingente cantidad de información, catalogarla y en muchos casos extraer aquello que es lo más jugoso como información cualitativa y cuantitativa, pues tiene un trabajo de back office muy importante por parte de la administración, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo considero que es un instrumento de información apropiado. Quizás hemos tenido muchísimas manifestaciones de interés no solamente en el ámbito del hidrógeno renovable, sino en otros, ¿no? De renovables, eficiencia, etcétera. Pero al final, realmente, para tomar una decisión informada y crear unas bases como las que hemos publicado recientemente la semana pasada, la verdad es que es un instrumento de apoyo eh, primordial, vamos, instrumental. O sea que ¿Lo creo que habíais no es utilizado una más buena veces esto? práctica. Sí, perdón. Digo, ¿lo habíais utilizado más veces esto? Yo personalmente no. Yo Ajá. personalmente en la Administración Nacional no. En la Administración Europea sí. Sí que alguna vez Call habíamos for tenido. interest, ¿no? Sí, sí.
Sí que había Pues participado en alguna especie de expresiones, manifestaciones de interés, alguna tipología de proyectos asociados al Horizon, etcétera, ¿no? ya, ya. Y luego también en alguna otra convocatoria más de carácter, de carisma regulatorio, ¿no? Sí, sí. Pues oye, nada, estas eran preguntas que me habían venido así a la mente ahora escuchándote hablar. Vamos a pasar ya entonces a la segunda convocatoria, a la que habéis lanzado, Sí. que además a mí me parece muy curiosa, ¿no? Porque yo la leí una primera vez y dije, nada, esto no es para nosotros. Principalmente, sobre todo, pues innovación, en centros tecnológicos, difusión del conocimiento, creación de capacidades, etcétera, pero nada más lejos de la realidad. Luego le volví a dar una vuelta y de hecho hay unos 4 programas que están bastante bien estructurados que va desde la creación de capacidades, avances tecnológicos, apoyo a centros de tecnología, a empresas privadas, hasta los grandes demostradores de electrólisis, investigación en entornos industriales, instalación de electrolizadores de gran escala, fabricación de electrolizadores de gran escala. Esta línea lo cubre todo. Sí. Quizás a lo mejor estamos siendo muy ambiciosos, ¿no? No, hombre, no. Estamos siendo un poco... Sí, queremos cubrir, o sea, entendemos, si os habéis mirado lo que es el plan de recuperación, la componente 9, están esas 4 líneas estratégicas como los 4 ejes fundamentales, ¿no? La cadena de valor, que ahí es poner en valor el conocimiento, la transferencia de tecnología entre el mundo de los centros tecnológicos, las universidades, las pymes, el valor que tienen la participación de las pymes en esta cadena de valor, en esta nueva ámbito industrial de desarrollo económico, el tener las capacidades para desarrollar esa tecnología, todo eso entra dentro de lo que es la línea 1, luego tenemos la línea 2 de los clústeres, la línea 3 de los pioneros y proyectos singulares, que damos respuesta con la otra orden ministerial, y finalmente la de los IPCIs, que es un poco cajón desastre, donde va recogiendo de cada una de las otras y vehiculándolo a proyectos más emblemáticos, ¿no? El tema es que la línea 1, la de cadena de valor, es, como la propia palabra dice, muy amplia. Una cadena que va desde todo lo que pueda entrar en producción de hidrógeno, en logística y en consumo de hidrógeno renovable, pero desde una perspectiva que no nos cerramos a lo que es la fase de algo que esté en fase comercializable y que esté ya con una reducción de riesgos muy, muy importante, sino que lo que buscamos es precisamente ser líderes en tecnología, en impulsar el tejido de las pymes industriales. Es un ámbito que toca el I+D, pero también la innovación de cosas que están muy cercanas a la comercialización. Entonces, claro, con un nivel tan ambicioso y con unos retos tan grandes y unas fronteras tan extendidas, pues al final entra de todo o de casi todo, ¿no? El tema es cómo implementar y poner unos fondos, poner unas ayudas que sean lo suficientemente cuantitativamente valiosas y bien dirigidas a aquellos ámbitos en los cuales existe un eslabón de esa cadena donde se necesita ese apoyo y donde hay una posibilidad de desarrollar una tecnología, unas capacidades, incluso una formación que nos alineen y que nos hagan ser líderes en este nuevo ámbito de negocio, porque yo creo que al final todo esto no deja de ser una apuesta de política industrial y tecnológica, de impulso de la imagen de España, de la imagen de marca y del proyecto país que en sí mismo supone la componente 9 del hidrógeno Sí. renovable. Sí, sí. No es otra cosa. De hecho, aquí contábamos con Emilio Nieto del Centro Nacional del Hidrógeno y nos contaba cómo el Centro Nacional está donde está gracias a la inversión que se hizo en investigación en su momento, ¿no? En los años de la crisis, a partir de 2008. Y no hay más que ver que hoy en día el Centro Nacional del Hidrógeno es una referencia y es una forma de exportar conocimiento también. Y yo creo que también relacionándolo con el principio de la entrevista, es por eso por lo que en principio estos fondos, desde mi punto de vista, deberían de ser administrados de forma centralizada. Porque al final el conocimiento del tema del mundo del hidrógeno es muy específico, debe ser muy profundo. Y al final, si vamos distribuyendo por distintas comunidades, pues bueno, cada uno va a querer darle a lo suyo, ¿no? Habrá 10 escuelas de producción de conocimiento de hidrógeno, 15 centros tecnológicos explorando la tecnología PEM. Bueno, a mí es la sensación que me da. Y ya, yo para terminar con mis preguntas también, Santiago, en esta segunda convocatoria pública de ayudas, yo veo una frase que no me termina de convencer del todo personalmente, que es que a la demanda industrial no se le va a subvencionar la adaptación de los equipos a la compra de equipos nuevos.
Yo, por ejemplo, en nuestro día a día, es muy fácil convencer a las empresas productoras de hidrógeno, pero cuando yo voy a hablar con pues, una industria acerera o cuando voy a hablar con simplemente una industria que tenga hornos y tengo que convencerle de cambiar todos sus equipos, su sistema de alimentación, su sala de combustión, bueno, toda la detección ATEX, etcétera, es donde muchas veces el proyecto se para y no avanza. ¿Por qué habéis decidido tomar esta alternativa? Bueno, vamos a ver, nosotros no es que no queramos apoyar ese tipo de consumidores o ese tipo de adaptaciones industriales que los consumidores futuros o presentes de hidrógeno renovable pudieran tener, ¿no? Somos conscientes de que hay una necesidad pues de ayudas, de inversiones y de enfocar unos desarrollos de tecnología o de desarrollos industriales para consolidar una serie de incertidumbres que hay por el uso desde el punto de vista de la demanda industrial del propio hidrógeno renovable, ¿no? Lo que ocurre es que en esta primera fase, este lanzamiento de convocatorias, estas dos que hemos hecho, en concreto esa frase está incluida en la de pioneros, ¿no? Proyectos pioneros y singulares, eh, se aspira a tener claro que estas ayudas están enfocadas sobre todo a lo que es esa fase de producción, de distribución y de logística del hidrógeno y a ciertos consumidores que en este caso pues hemos destacado que son los consumidores del ámbito de la movilidad. En el ámbito industrial, bien es cierto que a lo mejor quizás, aunque sean necesarias esas ayudas desde un punto de vista de procesos industriales, digamos, pues por temas de eficiencia energética, por temas de adaptaciones a un nuevo contexto industrial en el que hay un uso intensivo del hidrógeno, entendemos que en algunos casos la industria ya de por sí está usando ese hidrógeno gris. Entonces, bueno, las adaptaciones hasta cierto punto pues serían relativas. Otro caso sería diferente en el caso de que sustituyan un combustible fósil, y como es el gas natural, y empiecen a desplazarlo y empieza a haber un volumen de mezcla pues suficientemente alto como para condicionar ese uso, ¿no? Eso no significa que a futuro no pueda haber líneas de apoyo y de ayuda para esa parte de inversiones subvencionables. Lo que ocurre es que en esta primera fase, y por una cuestión más de optimizar el flujo de las ayudas, pues lo hemos tratado de vehicular hacia aquellas fases, hacia aquellos costes subvencionables, hacia aquellas inversiones que entendemos que son las más, vamos a llamarlo así, entre comillas, perentorias o las más necesarias desde el punto de vista de empezar a arrancar con los proyectos. Yo creo que la producción de hidrógeno, exactamente, la producción del hidrógeno renovable cuando todavía no existe nada, pues quizás sea la primera de las necesidades. Luego es cierto que si no hay un anclaje, si no hay un consumidor de ese hidrógeno renovable, por mucho hidrógeno renovable que tengas producido, pues de poco va a servir, ¿no? Por eso, por eso queremos también que en el modelo de negocio de los proyectos pioneros y singulares se garantice al menos un porcentaje de ese consumo. Y bien es cierto que para usar ese consumo, o sea, para usar ese hidrógeno renovable, pues o tienes el vehículo de hidrógeno que lo vaya a usar, en este caso ahí sí que damos ayudas, o que tengas un proceso industrial que sí que sea capaz de absorber ese hidrógeno, ¿no? Bueno, pues nos lo apuntamos en los deberes, ¿no? Pero desde el punto de vista de la ayuda que ahora mismo tenemos sobre la mesa, entendemos que quizás además replicando un poco lo que otros colegas han hecho en otros Estados miembros, ¿no? Las líneas de ayuda pues han ido inicialmente a la parte más de producción y menos a la parte de consumo, por lo menos en el ámbito industrial. Entendido. Y bueno, cuando salga este programa, este capítulo, ya habrán dado por finalizado el plazo de audiencia pública de estas ayudas, el 3 de diciembre. ¿Y luego qué? ¿Cuándo podríamos decir que estarán disponibles estas ayudas? Bueno, pues esa es una buena pregunta. La verdad es que ahí Que nadie depende un sabe. poco que nadie sabe. Bueno, nosotros digamos la aspiración que tenemos es sacarlo cuanto antes. O sea, realmente, bueno, como sabéis, hay un volumen de 400 millones de euros del presupuesto del año 2021. Así que, bueno, pues nuestro objetivo sería canalizar esos fondos a actuaciones de incentivos para el hidrógeno renovable en las dos convocatorias que tenemos. Bueno, que realmente lo que hemos sacado ha sido las órdenes ministeriales, que son las órdenes de base. Eso tiene que ir internamente, una vez que hayamos digerido los comentarios que recibamos, las alegaciones por parte de los agentes, a reestructurar, digamos, esas bases,
pasar el proceso de trámite interno, llevarlo a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y una vez que esté aprobado internamente en fase interministerial, pues sería la publicación y aprobación, ¿no? Aprobación y publicación. Después, la siguiente fase es sacar la convocatoria en la que ya se establecen, en base a estas órdenes ministeriales, una convocatoria con unos plazos muy concretos en los cuales se pueden recibir propuestas. Para eso tendremos que definir también cuál es el presupuesto disponible y bueno, pues también definir aspectos muy concretos de la convocatoria, como son las intensidades de ayuda para cada una de las intervenciones que se vayan a apoyar, aunque ya de alguna manera en esta consulta pública que hemos sacado la semana pasada, pues se dan ciertas pistas, ¿no? Ahí hay un anexo a la convocatoria como tal, donde aparece precisamente una propuesta de intensidades de ayuda que serían las que corresponderían a la convocatoria o a la respectiva convocatoria o a esta primera convocatoria que se sacaría, ¿no? Plazos, pues no os puedo decir, más allá de lo que sería que, bueno, pues no creo que se dilaten mucho, pero que serían, pues no sé si las próximas semanas o mes o algo por el estilo, ¿no? Perfecto, muy bien, pues nos lo apuntamos. Y bueno, ya cambiando un poco, dejando atrás estas órdenes, hemos hablado mucho de los proyectos de producción de hidrógeno renovable, pero quizás suene demasiado poco la fabricación de los derivados del hidrógeno, como pueden ser los combustibles sintéticos. ¿Están incluidos dentro de la definición de estos proyectos o habrá otras convocatorias específicas para estos combustibles sintéticos? Bueno, combustible sintético es una opción que nosotros desde el punto de vista industrial no la descartamos. O sea, entendemos que pudiera ser elegible el uso de ese hidrógeno renovable para descarbonizar procesos en aras de producir esta tipología de combustibles sintéticos. En este momento sí que es verdad que no recuerdo muy bien si al final está tan explícitamente o no dicho dentro de lo que es la orden de bases. En el caso de los proyectos pioneros y singulares, porque sería el caso que les afectaría, pero digamos en el espíritu de esta orden de bases estaba o está el tenerlo ampliado para esa tipología de demandantes de consumidores de hidrógeno renovable a futuro. Entendemos que ahí va a haber unas necesidades muy particulares, es una tipología de consumidor industrial quizás a lo mejor diferente de otras, pero en cualquier caso es una de esas propuestas que también hemos recibido bastantes solicitudes de propuestas en lo que es la MDI, ¿no? que tuvimos abierta el año pasado. Así que la respuesta es que sí, aspiramos a que sea así. Lo que pasa es que quizás a lo mejor pues ahí no tenemos tan claro cuáles son los condicionantes técnicos y económicos que hay detrás para permitir viabilizar una solución de estas dimensiones, ¿no? Donde bueno, pues a lo mejor tienen unos condicionantes económicos diferentes de otras aplicaciones de proyectos pioneros de menor tamaño, ¿no? Pero en principio sí. De todos modos, no hay que dejar de lado el hecho de que todavía a futuro pues tendrá que haber más líneas y nuevas convocatorias y instrumentos de ayuda para estas u otras tipologías de actuaciones relacionadas con el hidrógeno renovable, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy bien. Bueno, ya Santiago, para terminar y para que te conozcamos un poco más de forma personal, ¿cómo has entrado en este mundo del hidrógeno y cómo te gustaría aportar en los próximos años? Y si hay alguna cosa más acerca de las ayudas o del hidrógeno en general que quieras transmitir a nuestros oyentes, encantados de escucharlo. Bueno, yo en realidad bueno, tengo una formación técnica, además en el ámbito de la energía, que ha sido precisamente yo creo que el ámbito permanente y presente a lo largo de toda mi carrera profesional. Y bueno, mi primer contacto con el hidrógeno pues fue una reunión que cuando estaba en el departamento de cogeneración dentro de la IDAE, pues fui a Bruselas, fue la primera vez que visité Bruselas y en el ámbito de una reunión de Estados miembros, una reunión de Mirror Group, y iba junto con un delegado del CEDETI y bueno, pues ahí fue donde por primera vez descubrí todo lo que era el mundo del hidrógeno y en concreto de las aplicaciones de esta nueva actividad económica, ¿no? Me sorprendió mucho porque lo veía como un socio complementario de las renovables. Creo que los puntos más vulnerables de las energías renovables, precisamente el hidrógeno,
se lo, entre comillas, resolvía, ¿no? Que es la capacidad de ser almacenado. Bueno, pues esa versatilidad que tiene ese vector hidrógeno, en aquellos momentos me deslumbró bastante. Y bueno, también es verdad que en torno a esa época pues hubo un libro escrito por Jeremy Rifkin, La economía del hidrógeno, que tuvo bastante influencia en atraer, digamos, ese interés, ¿no? hacia esa vertiente tecnológica de la energía, ¿no? Y luego, bueno, pues en distintos momentos a lo largo de mi carrera he estado más o menos vinculado y ligado con actividades relacionadas con el hidrógeno. Tuve la suerte de asistir como testigo a los primeros años de desarrollo de la Joint Undertaking del hidrógeno y de las pilas de combustible en Bruselas en el año 2009. Y en esos momentos trabajaba en la Dirección General de Energía. Y sí que es cierto que, bueno, pues es una actividad que yo siempre he creído en ella. Yo he sido un firme defensor del hidrógeno y del hidrógeno renovable en particular, y como capacidad de impulsar actividades de desarrollo, de tecnología, de innovación, de crear nuevos modelos de negocio, y luego, pues de la mano de las soluciones off the shelf que podía sacar para reducir las emisiones de CO2, pues cómo no, me parece que en algunos sectores, como la hoja de ruta del hidrógeno renovable destaca, que es la industria y el transporte pesado, creo que son soluciones que claramente tienen una cabida y un sentido económico muy, muy potente, ¿no? Y al final es una apuesta política, pues que yo creo que encaja. No solamente es España, sino la Unión Europea la que está tratando de impulsar este nuevo desarrollo. Entonces yo, humildemente, con mi granito de arena, pues me gustaría seguir aportando valor y seguir aportando conocimiento e impulsar actividades y apoyar a las empresas españolas y a los consorcios que se formen y a la tecnología Made in Spain que pueda competir y que pueda ser globalmente un player de primera magnitud, ya que a lo mejor no hemos llegado a tener las mismas capacidades en otros ámbitos tecnológicos. No sé, se me ocurre ahora mismo pues el desarrollo de chips, no lo sé, o el desarrollo de otro tipo de tecnologías, pues que a lo mejor aquí estamos a tiempo, y con los fondos del plan de recuperación y la voluntad política que me consta que existe en la administración y en ámbitos de negocio dentro de España, yo creo que podemos ser muy optimistas y mirar el futuro con franca ilusión de conseguir cotas importantes de desarrollo en este ámbito. Así que, bueno. Totalmente, totalmente. Santiago, no sé si querías decir algo más, no sé si te he cortado ahora. No, por mi parte nada más, solamente daros la enhorabuena por el programa. Es cierto que yo ya os tenía bajo el radar, de vez en cuando me descargo alguno de vuestros podcasts y había escuchado Fenomenal. alguna de las entrevistas, o sea que me parece que es una labor muy necesaria que se hagan este tipo de documentos y de información pública para que la gente pueda tener acceso. Cuanto mayor difusión y comunicación, mejor. Es uno de los objetivos también del IDAE, como bien sabéis. Y creo que reducir estas barreras de acceso a la información y del conocimiento y familiarizar a la sociedad en su conjunto, porque luego detrás de todo esto también habrá muchos temas temas de seguridad, de aspectos a lo mejor de confiabilidad en una tecnología nueva y novedosa, con a lo mejor algunos estigmas del pasado. Así que creo que estáis haciendo una labor muy buena y os animo a seguir adelante. Pues genial, muchas gracias, Santiago. La verdad que yo lo que quería era agradecerte tanto a ti como al IDAE, como al propio Ministerio, el trabajo que se está haciendo, el haber venido aquí a explicárnoslo, porque lo cierto es que sí que entendemos que son tiempos convulsos por una parte de la gran cantidad de trabajo que hay. No sé cuántas manifestaciones habréis recibido, pero todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere hacerlo ya y todo el mundo lo ve como una carrera. Y desde luego tiene que ser una carrera, pero con unas reglas del juego bien estructuradas y que desde luego estáis poniendo. Y bueno, ya hablando del sector energético global, entendemos que ha habido pues muchos altibajos en estos meses y nada más que daros todo nuestro ánimo, trasladaros nuestro agradecimiento tanto de nuestra parte como de la propia industria del sector, que estamos deseosos de poder hacer cosas y seguro que contamos contigo pues para hablar en los próximos meses, años de cómo avanza la regulación, cómo avanza el trabajo del IDAE y las nuevas líneas que saldrán para, como tú dices, lanzar el sector del hidrógeno en España y que esto es algo que tiene que venir y que tenemos que luchar todos porque salga. Muchas gracias, Santiago. Eso es. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Santiago. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Santiago González,
quien nos ha comentado cómo desde la IDAE están gestionando la canalización de estos fondos europeos para impulsar el hidrógeno en nuestro país. Esperamos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.